días a todos, bienvenidos y bienvenidas a Epicentro Regional en esta edición de día lunes 13 de abril. Nos dábamos cuenta que va pasando los días, ya el gobierno cumplió un mes, nosotros cumplimos el 9 de abril un año también, así que hay mucho que poder compartir, que analizar en este día lunes. Quiero saludar a nuestros panelistas del día de hoy, está como lo hacen ya desde el año pasado con nosotros, ¿no? Está Alberto Jarpa, presidente del movimiento del Partido Demócratas, ¿no? De Demócratas, el movimiento demócrata. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, pues muy contento, ya cumplimos un año en Yo iba a decir este... DC, es que no, No, no me salga el fallido. no, es bueno comentar quién ganó la DCA, yo ¿Ya? también. Saludemos primero a nuestro Sí, siguiente cómo no, panelista. así que muy contento como día lunes, partiendo la semana y de participar de este programa. Muy bien, gracias Alberto. También nos acompaña Cristian Quirós, politólogo que está con nosotros acá en Epicentro Regional. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Muy buenos días, Karen, contento de estar acá, rica la torta por este primer año que nos tienen hoy día. Sí, No se ve en hablando cámara de todavía, no. pero rico. Saludos a Alberto y a todo el equipo de la Strudel, radio. Strudel, Sí, porque... Strudel, que estábamos comentando antes de inicio del Strudel. Yo soy goloso, lo reconozco. Ya. Me encantan las cosas dulces, es que puedo estar hablando de dulces, Karen. El programa entero. Entero, pero el de Strudel Ya. que les recomendé está rico. Muy bien, bueno. Vamos a ponerlo dulce nosotros y así le ponemos también dulce a la gente que está escuchando a esta hora de la mañana. Endulzar la mañana, Sí, con un buen cafecito. sí, porque hay hace varias frío. noticias como que para que sea más amargo, pero lo amargo hay que complementarlo con lo dulce para que haya un maridaje perfecto, ¿no? Sí. Así que, bueno, hablemos de las elecciones. ¿Qué pasó con No, la DC? A ver. yo estaba, como tú mencionaste la DC, Sí. me gustaría ver ¿Qué? cómo Pero obtuvo... yo lo único que quiero decir, por enésima vez, que Alberto aún no olvida su primer gran amor. No, No, es po. que- Y sigue viendo sus fotos en Instagram y no se olvida. El novio tóxico. El novio tóxico. Y mira y quiere hacer un comentario y se arrepiente. No, Pero sí. sigue siguiendo la DC en vez de la demás. Oye, Supéralo, no, no. Alberto, Deberías supéralo. liderar la DC ya con... No, lo que pasa es que, no sé, Cristian, yo creo que a ti también te pasó, tú también sufriste varias Con el PS. transformaciones Sí, claro. Y en con el tu PS vida para que no política, lo extraña. ¿cierto? Y uno siempre mantiene amistades por años, porque cuando uno tiene una militancia añosa, claramente que mantienes tu amigo, experiencia, en fin. Entonces, ahora estaba, y además con todo este tema de las elecciones de los distintos partidos, es importante analizar lo que pasa en la política. Sí. Yo veía posiciones también distantes o diferentes entre la presidenta del PS y la senadora hoy día, ¿cierto?, del PS italiana, Daniela Chiccardini. Sicardiri, con visiones o actitudes frente a tomar una posición del gobierno diferente. Entonces, creo que lo que pasa en los partidos, y por eso la política toma relevancia, porque si no tuviésemos discusión, primero interna, cada partido tiene discusiones Sí. internas para colocar una postura frente a un determinado tema. Lo primero que hace, se hace en casa, digamos, y que algunos lo cumplen y que otros no lo cumplen, ¿cierto? Eso ha pasado en todos los partidos. Entonces, ¿por qué es tan importante la política? Y también uno veía lo que pasaba en Perú con 35 candidatos presidenciales. Sí, también podemos analizar un Ahí tú poco te el das fenómeno, cuenta sí. que la política en el vecino país, el país hermano peruano, tiene un nivel de digregación enorme que hace que justamente tengan inestabilidad política frente a una elección presidencial. No puede ser que en 8 años han pasado 10 presidentes. Entonces, yo creo que este programa, que es político, debe darle el valor, lo que significa la discusión y análisis política frente a determinadas situaciones. Creo que es lo que tratamos de hacer, por lo menos, del análisis de la importancia que tiene la política en un sistema democrático como en el que vivimos, ¿no? Bien, hablaste de la ADC, bueno, el diputado Álvaro Ortiz se impone en los comicios internos y es electo como el nuevo presidente de la democracia cristiana. Diputado Bien, pues. Álvaro Ortiz.
Lo conocemos mucho porque, Ya. ex alcalde de Concepción, claro, y militábamos en la misma generacionalmente regional. cercano, además. Ya. Exactamente. Sacó el 64,4% de las preferencias, con la que no habrá necesidad de realizar una segunda vuelta y estará acompañado de la ex ministra Alejandra Kraus, quien seguirá como secretaria nacional de la colectividad. Ahí está por lo menos la información respecto a la democracia cristiana. Saludo primero a Álvaro Ortiz por este desafío que asume, que no me cabe duda con la experiencia que tiene y una mirada desde regiones, además. ¿Ya? Claramente un presidente nacional de un partido que venga de región, de una ciudad importante como Conce, va a hacer una contribución también distinta en términos de desconcentración, de descentralización del poder. Y saludo también a los demócratas cristianos que se mantienen en su partido Ujú. y que con esta señal están dando también el aviso de acercarse a la centroizquierda, que era lo que encabezaba precisamente lo que mostraba Álvaro Ortiz, en términos de intentar vincularse nuevamente con el Partido Socialista, con el PPD, con los radicales, y no más bien con la centro-derecha, con la derecha, que era lo que apostaba Albornoz, no recuerdo. No. Albornoz, que era el otro Ahora, candidato, claro. así Está como- Cachorro Díaz también de candidato, que está Le- más a la izquierda. También, pero aquí digamos que el tradicional, el chileno promedio, aunque no el militante, ¿no? Porque en la militancia hay otro tipo también de educación y también uno se interioriza diferente, Información. hay formación, ¿cierto? Mm. Pero así como ocurre en cualquier organismo que tiene personalidad jurídica, son las elecciones de los partidos, hay cambio de directiva, como en una junta de vecinos, como para darle ese parangón o esa similitud, digamos, de los procesos. Sí. Ya. Perdón, que hubo un atentado acá en el estudio por parte. Mira, yo junto con eso, que importante es la institucionalidad, la renovación de la directiva, la participación, quiero vincularlo con dos titulares solamente. Después los podemos profundizar si les parece. Bueno, Un titular, el orgullo que debemos tener con nuestros procesos electorales y con el trabajo del CERVEL y de Sí. nuestros apoderados de mesa, que son los viendo el vocales, parangón perdón, de Perú, ¿no? los vocales Sí. de mesa que son voluntarios. O sea, no voluntarios, perdón, son por sorteo, pero son personas independientes, qué sé yo, que por sorteo llegan ahí. Perú, 65.000 personas y fracción que no pudieron votar, elecciones que partieron muy tarde, locales cerrados, cortes de luz, los resultados no se sabían sino hasta la madrugada de hoy, se cree que finalmente van a estar probablemente mañana martes. No, y esos 65.000 votan hoy. Votan hoy, por Votan eso hoy, porque se probablemente extendió los el resultados, proceso. claro, van a estar mañana. En Chile sabemos el mismo día los resultados. Sí. O sea, es un lujo reconocer el rol de CERVEL y de los vocales de mesa una vez más. Y de la participación de las chilenas y chilenos. Y lo segundo, con lo que lo quiero ligar, y que tú lo decías, Karen, que es muy importante, el voto para dirimir las diferencias. No se hace tirándole agua, golpeando a una ministra, descalificando a una ministra. La protesta es súper legítima y necesaria, es un derecho la protesta. Sí. Pero otra cosa es la violencia. Por tanto, la vía democrática, defenderla, cuidarla. Hay generaciones que creen que la democracia es así. Que No, esto y es la una dictadura. democracia No se conocieron ganó. la dictadura. No. No la conocieron. Es Y por un tanto, logro la es un democracia. tremendo logro que hay Sí. que cuidarlo. Y la mejor forma de cuidarlo es el respeto a todas las ideas. Sí. Puedes discrepar, puedes protestar, puedes votar en contra, puedes manifestarte con lienzos, con lo que tú quieras. Pero Ujú. llegar a los golpes y a los ámbitos personales, esa malentendida funa, y menos aún en una universidad. Las universidades son espacios de tolerancia, de diálogo, de formación, de discrepancia de disciplinas y conocimientos, y esa riqueza no se puede expresar con violencia. Quiero Bien. ligar con eso. De veras que cuando ustedes estuvimos juntos en la semana pasada, el caso de la ministra Lincolao no había acontecido aún. Exacto. Entonces igual es bueno escucharlos a ustedes, entendiendo también que son personas que tienen su opinión y liderazgo de opinión política en la región de Ñuble. Yo en eso también les agradezco que estén con nosotros porque son figuras de la política regional y que finalmente también pueden darle esa visión a la gente, a los que están escuchando hasta ahora, de cómo es la política, de lo que ocurre a nivel regional y también de su opinión respecto a ese caso particular a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo que es importante destacarlo y tocar el punto. ¿Ya? Ambos hemos hecho clases en alguna universidad o en varias universidades y claramente el disentir es parte de la democracia. Sí. Y claramente también nosotros disentimos en algún minuto de un régimen que no era justamente el democrático, pero también
con cierta capacidad de análisis y diálogo, de encontrar las mejores maneras de entregar tu opinión. Yo creo que estamos aquí para dar nuestra visión de lo que ha pasado Sí. y lo que puede pasar, digamos, en este sentido, en el cuidado de la democracia. Y el cuidado de la democracia justamente es el respeto. Y cuando se falta el respeto, pasan todas estas cosas que a la sociedad le hacen mal. Y por eso es tan importante que, sobre todo los más jóvenes o aquellos que abrazan alguna ideología, lo expresen de la manera correcta, que es la conversación, el diálogo, la confrontación de ideas, en definitiva, porque en la política y en la vida en general uno Exacto. puede tener diferencias de todo tipo. Con su Sí. jefe, imagínate que en la oficina uno pescara el jarrón del agua del café y le tira al jefe el agua caliente, por decirlo. ¿Ah? Entonces, Habrían varios quemados. habrían varios quemados. Entonces, son situaciones de Pero no es vida la idea, pues que sí, que en sí, definitiva sí. debemos adoptar y debemos hacer que este país sea mejor cada día. Bueno, nos sumamos a esas felicitaciones del CERVEL, ¿no? De también retomando un Sí, poco el tema claro. anterior, respecto a lo que pasa en Latinoamérica en general, por lo menos el escrutinio nosotros siempre tenemos el mismo día, los resultados, dependiendo del tipo de votación, si es a la hora o 2 o 3 horas después de que cerraran las mesas, ¿no? Perdón, Karen, con confianza, con certeza. Sí. Nadie duda Nadie cuando duda. entregan los boletines No, del CERVEL. no. Nadie dice, no, acá se robaron los votos. No, hay una confianza en el sistema de la institucionalidad. Y Sí. eso es un lujo que tenemos. Así es. Hay que valorarlo. Así es. Pensaba lo mismo esta mañana. ¿Qué será? Bueno, también hay un registro, ¿no? Un registro de cada uno de nosotros. Desde que se imprime, digamos, el registro cuando uno va a votar, ¿no es cierto? El código, todo. Hay un orden muy destacable del CERVEL. Quiero llevarlos a otro tema. La semana pasada tuvimos visita de gobierno en terreno, ¿no? En este caso de la moneda, vino la ministra secretaria de gobierno, la ministra Segegov, Mara Cedini, que estuvo acá de visita en la región de Ñuble. Uno, cuando viene un ministro, la costumbre, ¿cierto?, es poder escuchar anuncios y propuestas territoriales para la región, en este caso. No sé qué les dejó a ustedes la visita de la ministra Mara Cedini, según lo que pudieron analizar, escuchar y ver según las noticias, ¿no? Cristian, parto contigo. Sí, mira, coincidió la visita el día viernes 10. Estuvo, además de la ministra Cedini, el subsecretario de Obras Públicas, Ya. el señor Balmaceda. Mm. En ambos casos coincidió más que todo con la celebración del primer mes de gobierno. Por tanto, no hubo, en el caso de la ministra Cedini, anuncios, sino que más bien un recuento de lo que había sido este mes de gobierno del presidente José Antonio Kast. Esa fue mi impresión del sentido, por eso buena parte del gabinete se distribuyó por diferentes regiones para conmemorar este primer mes que ellos sienten de muchos logros y avances. En el caso del subsecretario de Obras Públicas, fíjate que sí dejó un par de temas importantes que tienen que ver con el avance del embalse Zapallar. Se reunió con regantes y con juntas de vigilancia, qué sé yo, del sector del Diguillín, y en particular hubo un anuncio que pasó, como a veces es un poco piola, pero que es relevante. Que es muy importante. Que fue el anuncio respecto que el 2028, señala él, que el 2027 estaría licitado. 27 licitación. Y el 2028 se iniciarían las obras de construcción de embalse Nueva La Punilla. Así es. Y esa es una noticia importante en todos los sentidos, como yo pasó bien piola. Y es muy importante porque entrega un conjunto de nuevas hectáreas de riego, asegura el riego de las hectáreas actuales, pero además aumenta. Pero además tiene un fuerte conflicto socioambiental con las comunidades en San Fabián de Alico. Entonces, como digo, por donde lo miremos, era una noticia importante, que yo pensé que iba a tener mayor eco el fin de semana. De hecho, yo me comuniqué el día sábado con algunos dirigentes de San Fabián y una frase que ya se ha hecho lamentablemente común: se enteraron por la prensa de lo que había pasado. Entiendo que el subsecretario y los equipos de la Dirección de Obras Hidráulicas, que van a ser ejecutores, esto ya sale de la Dirección de Concesiones, es un dato importante, sale de la Dirección de Concesiones del MOP
y es la DOH quien convoca la licitación y quien va a estar a cargo de las obras en definitiva. Es Bien, decir, es una obra pública. ¿Cuántas estuvieron desiertas de esa licitación? Porque No, llevamos años, No, yo tengo no, no, recuerdos no. de, No, son muchos años, ¿cierto? Karen, Desde el muchos gobierno de ver. Bachelet. Yo por lo menos desde Yo, que tengo yo, memoria Bachelet 2. yo te voy a contar porque Y conozco desde muy, antes, ¿Desde desde antes? antes. Ya. sí, son conozco, muchos conozco muy bien el proyecto, porque en ese momento era consejero en Biobío y ¿Ya? nos tocó votar este proyecto. Yo me acuerdo de 420.000 millones de pesos que se iban a gastar en este embalse, Ya. con financiamiento público a través del MOP. Ese era el proyecto inicial, que se regaban 60.000, se incorporaban 60.000 hectáreas Ujú. a la zona, digamos, entre San Fabián y San Carlos, y creo que también se extendía, agarraban algunas hectáreas en el sector de Ñiquén Y Coihueco. y Coihueco, Coihueco exacto. también. Lo que hacía visionar que el proyecto era fundamental para la actividad agrícola regional. Sí. Y en ese sentido, votamos esa aprobación y esto estoy hablando del año 2010. Ok. Han pasado 16 años y Sí. después los gobiernos sucesivos cambiaron la modalidad. Acuérdate que también incorporaba generación eléctrica en esa época. La incorporaba el proyecto, Ujú. después se separa esto y empieza a modificarse con privado, se saca el público, llega el privado, hay un proceso de expropiación, eso se ejecutó Con una fuerte conflictividad social en ese momento. con lo que conlleva, claro, eh, pero después nuevamente, y que bueno, yo comparto con Quiroz, con Cristian, porque Quiroz después Sí, se pueden con el ministro confundir. No, Nacho no Quiroga el digo- bueno, Eh, Quiroga el bueno. que el embalse Punilla es fundamental para la región. Nosotros en el Consejo tuvimos la visita ¿Por qué no, de los no existe ambientalistas ya? y porque era correcto recibirlo. Obviamente, eh, están exactamente. involucrados, son actores Pero involucrados en el sí, proceso. también es correcto decir que lo importante es la producción agrícola en la región de Ñuble y en ese sentido, abiertamente, mi postura en ese momento y se mantiene en la realización de este embalse Punilla que permite, uno, no perder la lluvia. 2 años atrás tuvimos una lluvia intensa donde pudimos haber llenado 2 punillas y no haberse perdido el agua. Entonces, No solo más que la pérdida, fue todos los daños que generó además, pues, el no canalizar, no embalsar además, el agua, la cantidad de daños que generó económico, viviendas, animales, etcétera, etcétera. así es. Adicionalmente. Ese es un dato importante que no Y puede la, quedar fuera. y la estrategia de que de que se hiciera un embalse más pequeño y más abajo, porque también ha mutado este proyecto, como usted bien lo dicen. Ha mutado mucho, pero fíjate que la cantidad de estudios ya se han hecho. Ya. Ya se han hecho. Yo creo que aquí el embalse es clave. O sea, Ñuble es una región agrícola. Estamos enfrentando el cambio, o más que cambio, la crisis climática. Ujú. Hoy Así es. día el tema del agua es diferente. Tenemos zonas de rulo, de secano, que requieren agua porque hay gente que en definitiva está emigrando al campo a la ciudad porque no tiene cómo sostener el riego, y no estamos hablando de grandes empresas extranjeras que están instaladas acá en temas agrícolas. Son pequeños, medianos, agricultura familiar campesina, todo tipo de agricultura y agricultores grandes también. Pero evidentemente que el agua hoy día es un recurso cada vez más escaso, y en donde el Estado tiene que, a mi juicio, hacerse parte también para asegurar el desarrollo de la agricultura. Dicho eso, creo que efectivamente las comunidades tienen que ser escuchadas, y me refiero a los grupos particularmente de la mesa del Punilla, que son diferentes agrupaciones de San Fabián del Ico, donde hay juntas de vecinos, la Cámara de Turismo, un conjunto de organizaciones que tienen reparos y que tienen también algunas peticiones. Y yo creo que efectivamente una mega obra de las más importantes que va a ejecutar el país y que espero que no se postergue. Yo quiero también destacar que durante el gobierno del presidente Boric el tema no se cayó y tuvo importantes avances, y por tanto este gobierno hoy día lo toma como una aposta con criterio de Estado, y aquí el reconocimiento para ambas carteras de obras públicas del presidente Boric y del actual presidente Kast. Entonces,
¿qué es lo que espero? Que efectivamente, entendiendo que es una mega obra nacional, Ujú. no es un tema solo del Ministerio de Obras Públicas, el resto de los ministerios, salud, educación, qué sé yo, el INDAP, etcétera, formen parte también de la entrega de respuestas a las peticiones que están planteando la comunidad de San Fabián de Alico. Yo Ya. creo que hoy día cada vez son menos las personas que la están rechazando. Se han aclarado mucho los temas que antes estaban, que eran materia de cuestionamiento. Pero aún falta, a mi juicio, diálogo con algunos sectores relevantes de la comuna, para que la buena noticia sea que vamos a asegurar más y nuevas hectáreas de riego, respetando las materias medioambientales, sociales, etcétera, y no la mala noticia del desalojo que hace algunos años se hizo atrás, Sí. años atrás, con fuerzas especiales, dañando familias pero centenarias del sector Sí. y que salieron de muy mala manera. Entonces, creo que aún queda espacio para avanzar y espacios de diálogo. Muy bien. Sí, A ver. yo creo que lo que no debe pasar es que esto tome un tinte de dominio político. Este es un proyecto de Estado. ¿Ah? Y para que las personas que nos están escuchando dimensionen lo que significa la inversión, esto cuesta lo que vale y un poquito más el Hospital Regional de Ñuble, para que la gente sepa cuánta plata es. Ujú. ¿Ya? Y claramente el impacto, lo decía muy bien Cristian, existe una emergencia climática, lo que deriva en una emergencia agrícola, cuando no hay Ahora, la recursos. inversión la hace el Estado. Sí, Si va a claro. tener generación eléctrica, ¿quién va después cómo se entrega, me imagino yo, ¿no? Esa administración de la generación de energía, porque la energía que se genere no va a Es ser que por lo estatal. que yo entiendo se separó el Son dos tema, iniciativas distintas. Ya, se se hicieron dos separó, líneas claro, de del proyecto. licitación. Ya. Ojo con eso. Sí, porque Pe- finalmente después una empresa particular es la que se ve beneficiada con la generación de Sí, energía. inicialmente así era el proyecto, pero mutó, Ya. como bien dijo Cristian, este proyecto ha cambiado desde los diseños, porque había muchos diseños. Acuérdate que los chinos estuvieron muy cerca de hacerse cargo de este proyecto en una oportunidad. Eh, entonces, Los italianos con la los empresa italianos Sí. eléctrica, también, que quedaron obras inconclusas, exacto, hubo recursos de protección, hubo recursos ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, que así se es, demoraron años y años. por tanto no podía avanzar. Y tras años se falló, en favor de la comunidad, por aspectos geológicos y la parte eléctrica, que eso está un Mm, poco más abajo. Ya. Entonces, para entender ese plato hay que mm, separar los ingredientes, porque es exactamente, un enredo. sí. Ya. Y hay que estudiarlo para Pero después comprenderlo. sí yo creo que hay que detenerse en lo que significa el desarrollo agrícola de la región, que es uno de los ejes productivos de Ñuble, la producción agrícola, y por lo tanto, así como el embalse Zapallar estuvo 70 años en espera, hoy día el Punilla que lleva otro tanto, que vea la luz y permita mejorar las condiciones productivas de Ñuble. Muy bien. Ahora lo llevo nuevamente, es lunes, hay que analizar la CADEM también, la desaprobación al presidente Kast llegó al 53% Mm. y 79% considera muy grave el ataque a la ministra Lincolao. Fueron algunas de las consultas que se realizaron en la encuesta Plaza Pública CADEM, pero bueno, está en la medición, establece que de un 42% de los encuestados aprobó la gestión de José Antonio Kast, mientras que un 53% la desaprueba sin cambios significativos respecto a la medición de la semana pasada. Perdón, esa es la criteria. Esta es CADEM. ¿Y criteria? Vamos a ver Criteria. Ya se la busco al tiro. Porque Criteria también tiene... También. Y criteria sí. también. Y se ríe Alberto porque sabe lo que dijo criteria. Ya ven. Puede parafrasearla en ese caso. Mientras tanto, Cristian Bajó Quiroz. 6 puntos. No sé, Ya. entonces, 6 puntos bajó la evaluación positiva del presidente desde 36. desde la semana pasada esta y hoy día está en 36%. Mm. De Bien. acuerdo a criteria. Por eso Por sabía eso que quería que... Sí, que la no, dijera que la voy a también. buscar también mientras estoy Mira, yo creo que cuando la gente le va bien en las encuestas, dice que es importante porque es el sentir de la ciudadanía. Sí, Cuando te va mal en la encuesta son solo un dato, vamos a trabajar tranquilos, no nos detenemos en esto. aquí lo tengo. Pero efectivamente, ¿qué nos muestran estas encuestas que van midiendo Sí. en el tiempo? Que efectivamente, lo reitero, el gobierno del presidente Kast no tuvo luna de miel. No. O sea, fueron una noche de bodas, pero no tuvo luna de miel. Fue un par de días y luego rápidamente va con una constante baja.
Sí. que lejos de decir que esto no importa, tenemos que seguir trabajando, yo creo que acá hay que poner atención, Ok. porque está en un clima de conflicto. Que quiero recordar que este jueves vuelve a subir combustible. No es solo comunicar, sino también el cómo se hace, porque en estas Sí, evaluaciones, justamente como tú dices, cumpliendo a un mes del cargo, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, esto lo dice Criteria, llegando al 36% de aprobación, 6 puntos menos que la semana anterior, y un 49% de desaprobación, 3 puntos más, siendo esta la tercera caída consecutiva desde el inicio del gobierno, y tiene un entonces, mes. y tiene O sea, recién un son mes. 4 Entonces, semanas de algo 4. habrá que hacer. Yo quiero Sí. decir, por ejemplo, que persistir, como dijo el ministro García, que le gusta que sea García Ruminot, pero el ministro García, eh, que era irrenunciable la reducción del impuesto a las grandes empresas. Mm. Irrenunciable. Pero no puede ser irrenunciable la mala decisión de no apoyar a la mayoría de las familias chilenas en orden a que funcione el sistema del MEPCO para poder contener estas alzas que entendemos son alzas que están causadas a nivel mundial, que tienen Sí, impacto. que no Pero tienen son que en ver con estos este gobierno, casos, pero sí no. las decisiones Pero sí, políticas de porque cómo llevarlas, fíjate que es en cómo estos mitigar. casos, Ujú. cuando hay crisis, cuando hay emergencias, cuando hay golpes a la sociedad, cuando más requiere el Estado. Mm. O sea, cuando hay un terremoto, requiere el Estado. Cuando hay una inundación, requiere el Estado. Cuando hay una guerra en el mundo, requiere el Estado para asegurar la provisión de alimentos, el acceso al trabajo y los combustibles. No puede ser sálvese quien pueda. O sea, esta ideología neoliberal extrema, yo creo que le está pasando la cuenta al gobierno, incluso a quienes eran sus votantes. Porque el 36% de los chilenos fue los que votaron por José Antonio Kast. Su No. votación era mucho más amplia. Sí. Es aquí, en los problemas, cuando se pone a prueba el rol del Estado. Porque cuando las vacas están cortas, está todo bien, no nos acordamos del Estado. No. Entonces, yo insisto en la necesidad de que estas medidas que vayan en favor de la gente, sí se pueda revisar su Va a haber un irrenunciabilidad nuevo aumento de los combustibles este jueves este también. jueves, Mm. 95, 96, y el diésel tiene entonces camiones, buses. Yo me di cuenta de cuánto financiábamos el diésel, porque finalmente es el que sufre más aumento, digamos, comparativamente que con los combustibles, ¿no? Como También yo me le dediqué a ese decía a análisis. Cristian, De comprar. me compré una camioneta y ahora tengo que andar en el auto. Claro. Bueno, pero no la chunta nunca. Bueno, Me siento identificada Y- contigo, Alberto, en eso, Y tengo que Alberto, decirlo. de economista, hizo todo su análisis. claro, Pero claro, nadie le claro, supló que iba a subirlo Claro. el diésel. Su ministro tendría que haberle avisado. Oye. pero no Alberto. importa ya. A ver, efectivamente hay un impacto importante a través del combustible, el aumento de precio, lo que deriva y genera una pila de situaciones, sobre todo en la logística, del aumento de los productos, y eso Sí. nadie lo podría negar. Yo, revisando las micros, por ejemplo, decían conductor en alerta, Sí. Gremio en alerta. gremio en Gremio en alerta. alerta. Pero todavía no ha subido, ¿ah? ¿Te acuerdas que lo comentábamos la vez pasada? Los pasajes de bus interurbanos subieron subieron igual. significativamente. Los de Sí. bus Ya, interurbanos. Chillán-Conce, Chillán-Temuco, Santiago, Ya, Chillán, subieron. Estos Quillón, sufrieron Chillán, variación. San Carlos, Ya. aquí La- en la en la locomoción interna no, Sí, y la rural también, que van los buses rurales de Chillán a comunas cercanas, sí, también también subieron. subió. también subió. Sí. Ya. Solo Eh, el urbano parece que no sufrió No modificación. sufrió modificación. Ya. Bueno, esos son antecedentes que claramente impactan a la ciudadanía. Obviamente. Y cuando uno ve Bolsillo. el tema de las estadísticas, cuando se te sube cualquier cosa que suba, va a afectar el bolsillo, y el bolsillo afecta directamente a- al Estado, digamos, ¿ah? Una relación directa. Y aquí está pasando efectivamente con el aumento de precios, pero no solamente le está pasando a nuestro país, le está pasando a Estados Unidos, que también sufrió aumento de los combustibles, y a muchas partes del mundo. Y por eso hoy día la electromovilidad va a ganar terreno, y qué bueno que pase así. Nosotros hace mucho rato aquí en Chillán deberíamos tener electromovilidad. Muchas veces lo miramos. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Transporte con los fondos Transantiago, que son importantes fondos, son más de 4.000 millones, que podríamos haber iniciado, así como lo hizo Concepción, el recambio de buses. ¿Te acuerdas que aquí había todavía poco
Tiene una capacidad eléctrica. fidelización Sí. de Ahora, los buses por el tema de conectarse, cargarse. Bien. Entonces, ahora cuando pero lo- sí tenemos que apuntar a electromovilidad, sobre todo en locomoción colectiva, transporte hay, público. hay un tema súper relevante. Fíjate que desde el año 2023 aproximadamente, los diferentes transportistas del transporte mayor de pasajeros, gremios, etcétera, sí se dieron cuenta de las ventajas que tenía el modelo de la electromovilidad. Ya. Tuvimos mucho trabajo con ellos desde el gobierno regional, eh, pero teníamos un tema de base, que era la capacidad eléctrica para De carga. claro, para la construcción de electroterminales. Que Electroterminal, recuerden ustedes que eso era. incluso en algún momento estaba en tela de juicio si había o no había capacidad de carga para el nuevo hospital, por ejemplo. Sí. Entonces, hoy día, con la promulgación de dos leyes que Mm. tuvieron que ver con la transición energética que firmó el presidente Boric, permitió que hoy día se estén haciendo obras importantes que ya están en ejecución para ampliar la red de transmisión y de distribución en nuestra región. ¿Qué significa eso? Que prontamente ya vamos a estar en condiciones como región de enfrentar el desafío de la electromovilidad del transporte mayor, porque a nivel domiciliario no es mayor problema. O sea, si quien nos está escuchando con estas alzas constantes de los combustibles se da cuenta que hoy día los autos eléctricos no tienen los valores que tenían antes, pues están Así es. bastante más baratos, no paga permiso de circulación, perdón, impuesto verde, no paga una serie de otros, tiene otros beneficios, permiso de circulación sí lo tiene que pagar Sí, evidentemente. bueno. Eh, puede cargarlo en su casa. O sea, hoy Ujú. día también culminó recientemente un estudio que el gobierno regional le encargó a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a su centro de energía, que entregó además los lugares donde debieran estar ubicados los centros de carga privados, por ejemplo. Ok. ¿En qué comunas? Porque muchas veces pasaba que alguien, ya me compro un autito, lo cargo en Chillán, me voy a San Fabián de Alico y cómo me vuelvo. Sí, ¿Con claro. qué cure y cómo me vuelvo? Exacto. Entonces proponen estos académicos un diseño, un circuito para asegurar la sustentabilidad del sistema eléctrico, un ecosistema en toda la región. Sí. Entonces, vienen buenas noticias para la electromovilidad. Yo coincido, ojalá que prontamente esté todo esto culminado para hacer frente a estas energías que además son más contaminantes y Sí. que están tan en alza, tan caras y que no sabemos hasta cuándo va a seguir ¿Habrá subiendo. aumentado la venta de Tesla? Sí, mira, yo Oye, creo hay que autos económicos hoy día que no llegan a los 10 millones. Sí. yo creo que es una oportunidad. Todo en definitiva genera un perjuicio, pero También una también te abre oportunidad. oportunidad. Y Claro en que este sí. sentido, el aumento de los precios de los combustibles va a generar una mayor demanda hacia los autos eléctricos y que tienen energía alternativa. Y que es la manera de desarrollar, si esto ha estado detenido por mucho tiempo en forma internacional el negocio del combustible. Sí. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. O Combustible sea, fósil. esto debería mutar, digamos, a vehículos eléctricos en el más breve plazo, o sobre todo hoy día con las condiciones. Entonces, sí creo que hay oportunidades en esto, así como hay en la energía solar con los paneles solares. Hoy Sí. día se deben utilizar y sobre todo las nuevas construcciones se están incorporando paneles como política pública en los edificios públicos, en los hospitales, también se incorporan una energía Fotovoltaica. exactamente. Chillán es Entonces, una ciudad que se puede andar pensaba en estas bici eléctricas, los patines eléctricos que ahora igual se oye, usa pero si la bastante. congestión es enorme, entonces ¿por Sí. qué no nos ponemos de acuerdo y decimos yo veo cuando dicen no el combustible subió, pero la cantidad de tacos se mantiene, la cantidad de vehículos se mantiene, nadie Ujú. se ha bajado del auto. No, Entonces aquí por la comodidad del tiempo, por la ¿no? comodidad, entonces Mm. seguramente hay que hacer un análisis más profundo y decir, oye, ¿cómo hacemos que el medio de transporte sea distinto, aprovechar, tener, si tuviésemos, bueno, ¿te acuerdas tú? No sé si te contesto, en un minuto hubo un bus que salía de la Barcelona a la Me plaza. acuerdo, ¿Te me acuerdas acuerdo. de todo eso? Y era un bus de la villa, Sí. contratado por la villa, entonces todos se subían al bus y llegaba y nadie venía, son 990 viviendas en Villa Barcelona, Sí. imagínate 990 vehículos que tienen que salir por una entrada o salida. Y están Entonces, con ampliación, con otros barrios cerca Claro, también. además, No, sí. entonces era un muy buen Que- diseño, pero no sí. se mantuvo en el tiempo. Quiero mencionarles otro tema antes de que se vayan porque Nos está echando. es noticia hoy. Sí, ya me nos está pasamos. echando. La Cámara vota proyecto que prohíbe indulto presidencial a condenados por violaciones de derechos humanos. La Cámara de Diputados y Diputadas va a discutir la tarde de hoy, de este lunes, y quiero saber su opinión respecto a este tema, este proyecto de ley que busca impedir
que personas condenadas por violaciones de derechos humanos accedan al indulto presidencial en medio de un debate que vuelve a tensionar al oficialismo y a la oposición. Este fue inicio de mandato en el que nos encontrábamos ya con este tema que parece que quedó un poquito bajo cuerda con todo lo que ha pasado con el combustible y demás, pero hoy toma un tema en la tarde en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué piensan al respecto, Alberto? Brevemente, por favor. Brevemente, claramente aquí hay distintas dimensiones en cada situación. Violaciones de los derechos humanos efectivamente se cometieron, y aquellos que efectivamente tuvieron una participación importante tendrán que cumplir la sanción correspondiente, que tiene un carácter además de internacional. ¿Ya? Pero sí, yo creo que hay personas que, por ejemplo, el conductor del vehículo que lo llevaba el oficial, cuando le decía vaya, vaya, hay situaciones que a lo mejor se pueden analizar, pero sí, en el fondo, el que cometió un delito de violación de derechos humanos tiene que ser sancionado como corresponde. Okay. Pero dos temas. Primero, los violadores de derechos humanos no pueden tener ninguna inmunidad que en definitiva se traduce en impunidad. Violador de derechos humanos que ha sido condenado, juzgado por autor intelectual o material de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en Chile y en el mundo deben pagar su condena. Primero. Y lo segundo, creo que, y no por este gobierno, sino que en la generalidad, este tema monárquico del indulto presidencial creo que tiene que revisarse y eliminarse. Fíjate, Karen, Alberto, que hay abogados, fiscales, PDI, carabineros, jueces, tribunales, años de investigación, de pruebas, de testimonios, de entrevistas, se condena y después el presidente, no, yo lo perdono. Entonces, creo que este tema, insisto, de pequeño reyesuelo, en donde el presidente se salta, porque la ley se lo permite ciertamente, años de investigación y de trabajo de especialistas en el tema, la verdad que creo que está de más. Yo eliminaría la capacidad de indulto. No solo por este gobierno, si gustan desde el próximo, da lo mismo. El indulto es una figura, creo que es medieval, que distorsiona un Estado de Derecho. Sí. Bien, muy bien. Gracias por sus opiniones Se nos en este hizo corto, programa. Sí. Les deseo un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos en Epicentro Regional. Muchas gracias, saludos, buena semana. Nos veremos. Bueno, el gobierno cumple un mes, nosotros cumplimos un año. Así Eso. que, Somos más grandes que el Vamos gobierno. a soplar la velita aquí. ya que esté muy bien, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Chao, Chao, chao. chao.